Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, vamos a hablar un poco de lo que estábamos haciendo ayer. Estábamos trabajando con lo que era el modelo relacional y estábamos haciendo la introducción a lo que eran las formas normales. Ok, en lo que es esta parte, pues vimos las primeras tres formas normales, que por lo general, al aplicarlas, nuestra base de datos cumple con todos los requerimientos y no se convierte en algo eh, lógico complejo, ¿no? O sea, es algo entendible y es algo que no va a requerir tampoco mucha programación al momento de implementarse en un modelo físico. Ok, entonces estábamos viendo la primera, que la primera básicamente era en que todos sus datos debían ser atómicos, es decir, no debíamos tener atributos multivaluados para un registro, que era el ejemplo que teníamos aquí, que teníamos a Juan que tenía dos números de teléfono y dos direcciones. Entonces lo que se hizo fue dividirlo, la primera parte, en todos los teléfonos que tenía y la segunda parte, pues dividirlo en todas las direcciones que tenía. Okay. Esa es la primera forma normal. Todos los atributos deben ser autónomos. La segunda forma normal, bueno, la segunda y tercera forma normal van muy relacionadas entre sí. Y básicamente lo que nos dicen o indican es que la segunda es que no debe haber dependencias parciales. Dependencias parciales, ¿como qué? Bueno, dependencias parciales significa que, por ejemplo, para que esta tabla pueda coexistir con las demás, es decir, aquí mi atributo identificador para la persona es Juan, pero yo tengo además de él otros atributos que no necesariamente para poder convertirse en una tupla debo convertir este y este en atributos principales. Pero si se fijan, no necesariamente de la entidad que estoy trabajando es una dirección depende o teléfono. Entonces, por eso se parte lo que es la tabla, quitando lo que es las personas y las dependencias de sus atributos. Por lo general, al aplicar la segunda forma normal, queda el cambio de la tercera forma normal. Entonces, esta tabla nos quedaba con lo que era la parte de la siguiente tabla que era la de contactos, nos quedaba con lo que era la parte de información de teléfonos y lo que era la parte de direcciones. Entonces, eh, ahora, lo que se hizo en la tercera forma normal era que había una identificación transitiva. Transitiva, ¿por qué? Porque eh, no necesariamente lo que eran los códigos que teníamos de lo que eran los teléfonos y las direcciones dependían directamente del identificador. Entonces, por eso lo movimos. Vamos a ver que la forma normal va a quedar prácticamente aplicada, no en su totalidad, pero sí la mayoría del trabajo cuando hagamos el traslado del modelo conceptual al modelo lógico, que en este caso nuestro modelo conceptual es una entidad de relación y el modelo lógico que vamos a utilizar va a ser el modelo relacional. Básicamente eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, que consiste más que todo en la transformación de las entidades, transformación de las relaciones, transformación de las generalizaciones, de los triángulos, y a especializaciones y sus atributos. ¿Sí? Ok, entonces vamos a partir. Vamos a ver. Ok, tengo aquí el libro con el cual estamos trabajando, que nos habla sobre el mapeo del esquema conceptual al esquema relacional. Entonces, el modelo entidad-relación se considera un modelo conceptual ya que permite observar claramente la información utilizada en algún problema o negocio. Y si se fijan, es muy fácil de leer. Nosotros podemos ver cómo cada una de las entidades está relacionadas y cuáles atributos nos ayudan a identificar cada una de las informaciones. En este tema, desarrollaremos el modelo lógico,
conocido como esquema de base de datos, ya que a partir de este podremos definir un modelo físico haciendo un uso de un DBMS, que es un gestor de base de datos. Es importante mencionar que es un paso necesario, pues no se puede partir de un modelo conceptual para plasmarlo directamente en un modelo físico. Es decir, no puedo saltar de aquí a aquí. Entonces, si se fijan, esto quedó implícito cuando hicimos la lluvia de ideas y la parte del diseño de entidad-relación. Luego vamos al esquema relacional, que es la parte lógica, y luego lo vamos a plasmar en la parte física, que es ya con un sistema gestor de base de datos. Ok. Los conceptos de modelo de entidad-relación y modelo relacional quizás puedan confundirse debido a que ambos comparten un nombre similar. Sin embargo, el objetivo del modelo relacional es crear un esquema que consiste en un conjunto de tablas que representan relaciones entre los datos. Estas tablas de relaciones se obtienen a partir de las entidades, atributos, relaciones identificadas en la construcción del modelo conceptual expresado mediante un modelo de entidad-relación. Ok. Creando un conjunto de tablas iniciales y aplicando posteriormente operaciones de normalización hasta conseguir el esquema óptimo. Entonces, nosotros primero vamos a tener el pantallazo del esquema conceptual y cuando ya tengamos la traducción de lo que tenemos en conceptual al relacional, vamos a comenzar a aplicar las formas normales, ¿sí? Y lo vamos a seguir en el orden. Vamos a ver que todos sus datos, o mejor dicho, todos sus atributos sean atómicos y vamos a ver que no hayan dependencias parciales en lo que es su clave primario. Y luego vamos a ver que no tengan dependencias transitivas en lo que son también con respecto al primario. Entonces, generar las tablas a partir del diagrama de relación y posteriormente aplicar operaciones de normalización, que es prácticamente lo que vamos a estar haciendo hoy. La primera técnica que se menciona fue de las primeras en existir. Ok. Entonces dice que parte de un diagrama visual que resulta muy útil para apreciar los detalles del proceso de abstracción desarrollado para construir el modelo conceptual. Ok, crear las tablas iniciales. Se podría pensar en varias técnicas. Ok, y entonces, voy a adelantar un poco. Llegamos a esto, que es lo más importante. Que nos dice que las tablas, o sea, por cada una de las entidades que nosotros tengamos, la vamos a convertir en tabla. Y el nombre de la tabla nos define lo que es un conjunto. O sea, lo vamos a nombrar como un conjunto. Si se fijan, nosotros cuando estamos definiendo los nombres de las entidades, lo hacemos de una manera singular, ¿no? Es porque estamos hablando solo de un solo individuo. Pero al hacer la traducción al modelo relacional, este nos dice que nosotros debemos mencionarlo como conjunto. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que lo vamos a mencionar en plural. Es decir, lo que antes era persona, ahora se convierte en personas. Lo que antes era clase, se convierte en clases. ¿Sí? Solo es el nombre, ¿verdad? Cambiando el nombre en plural. Ok, una tabla por cada conjunto de relaciones. Es decir, cuando tenemos relaciones de muchos a muchos, lo que nos dice es que los nombres de las tablas, la relación se va a convertir en una tabla. Definición de columnas por cada tabla. Ok. Dependiendo si son entidades débiles o entidades fuertes, vamos a convertir algunas columnas solo en atributos y si son entidades débiles, vamos a colocar los atributos de la entidad fuerte dentro de la tabla de la entidad débil. Sí, esto lo vamos a ir haciendo paso a paso, ¿verdad? Ok, el conjunto de relaciones de muchos a muchos entre A y B me indican a mí que dentro de A y B deben estar las claves primarias de las dos entidades A y B, y que debo agregar también los atributos que estén dentro de las relaciones, así como lo hicimos en la parte de matrículas. Ok, el conjunto de relaciones entre A y B, columnas entre A y B, que son de 1 a 1, se debe colocar los atributos de A y se debe poner como llave primaria lo que son los atributos de B. Es decir, que va a haber una presencia
de un atributo que no va a formar parte de la clave primaria, pero sí se debe tener el cuidado de colocar las restricciones para que solo permita un valor, o sea que ese valor puede ser solo único. Y luego, cuando se trata de uno o muchos, quiere decir que va a formar parte, pero ya no se debe tenerle cuidado porque puede estar muchas veces presente en lo que son las filas de los atributos. Sí, yo sé que lo estamos viendo un poco rápido, pero ya van a ver que cuando la parte práctica es muy fácil. Ok, este es uno de los ejemplos. Y vean que él tiene lo que son la parte de profesor, cursos, alumnos, departamentos y escuelas. Escuela, departamento, curso, profesor, estudiante, todos ellos eran entidades y pasaron a formar parte de lo que eran las tablas. Es decir, él nos nombra, toma el nombre de las entidades y enumera cada uno de sus atributos. En las que tablas que él detecta que hubo o hay una consistencia, bueno, es que aquí no nos muestra cuáles son sus cardinalidades y tampoco nos dice cuáles son sus entidades fuertes o débiles, pero vean que en la parte de departamento se encuentra lo que es el ID de la escuela. Vean, entonces quiere decir que esta parte del departamento pudo ser tanto débil o pudo ser una relación de uno a muchos. Por eso les digo, nos falta lo que es la nomenclatura ahí de cardinalidades y de identidades débiles o fuertes. Entonces, vean también que lo que son las relaciones profesor-curso y estudiante-curso, ¿no? Profesor-curso y alumno-curso, ¿no? Eran relaciones de muchos a muchos, es decir, un profesor puede impartir muchos cursos y un curso puede ser impartido por muchos profesores. Un curso puede ser impartido puede ser tomado por muchos alumnos y un curso va a tener muchos alumnos, ¿no? Entonces, por eso, esa relación se convirtió en esta, ¿vean? Es profesor-curso y estudiante-curso, ¿no? Ok, si bien yo sé que lo están pensando, este nombre de relación no es algo, por ejemplo, a lo que estén acostumbrados, ¿verdad? Ustedes dirán, yo no me quedaría con ese nombre. Y de hecho, nosotros no nos quedamos con ese nombre, sino que ese nombre es el resultado de la transformación. Entonces, cuando ya pasemos a darle un significado en el modelo relacional, dependiendo del negocio donde estamos trabajando, este pasaría a tener un nombre. Por ejemplo, estaríamos hablando de que podría llamarse profesor curso, asignaciones, ¿no? O carga académica, ¿no? Carga académica. Y lo otro es, el de estudiantes podría llamarse matrícula, ¿no? Estudiante curso podría llamarse matrícula. Otra cuestión que quiero que por favor tomen en cuenta, de hecho vamos a colocárselas aquí, son dos notas. La primera es que los nombres de las entidades traducidas a un modelo relacional deben pasar de singular a plural. Muy importante esa parte. Luego, la segunda consideración que deben tener es que cuando los nombres de las tablas o de los atributos en el modelo conceptual sean compuestos por más de una palabra, esta deberá estar dividida por guión bajo. Por ejemplo, imagínense que en el esquema conceptual se llamaba nombre completo. Entonces aquí pasaría a llamarse nombre guión bajo completo.
Ok, le voy a colocar el ejemplo del otro. Ejemplo. Aquí se llama, vamos a colocarle personas. Perdón, aquí debe llamarse personas. Pregunta, ¿eso solamente es en el modelo relacional? Sí, solo en modelo relacional. En lo que es la parte del modelo conceptual, deben permanecer en singular y nosotros los escribimos tal cual encontramos los datos. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Esto solo es porque nosotros lo vamos a trasladar al modelo relacional, que este va a pasar a transformarse en un modelo físico. Solo por eso. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces vamos a pasar al Excel otra vez. Y vamos a comenzar a hacer la transformación de entidades. Bueno, transformación de modelo a modelo relacional. Ok. Entonces, el primer paso que vamos a hacer va a ser la transformación de entidades. Ok. Entonces, vamos a partir aquí, ya que ya tenemos el diagrama hecho. Vamos a tener lo que son las entidades de personas, vamos a tener las entidades de atributos, perdón, de alumnos, vamos a tener la entidad de catedráticos, de clase y de periodo. Ahorita sí hay que hacer la distinción de lo que son las entidades fuertes y hay que hacer la distinción de lo que son las entidades débiles. Pero digamos que ahorita las vamos a tomar todas y luego lo vamos a hacer la discriminación. Ok, entonces vamos a comenzar con periodo. Bien, viene el periodo y periodo iba a tener el número, año, fecha de inicio, fecha fin y fecha de examen. Ok, aquí viene algo bien importante también. Copiarlo. Fecha de inicio, fecha fin y fecha de examen. Ok. Algo muy importante. Cuando estamos haciendo el traslado de la información al modelo, eliminamos todos los que son los conectores. Por ejemplo, D, número D, A, todo lo que me haga la conexión entre dos palabras. ¿Por qué? Porque yo debo hacer la sustitución de palabras compuestas con bienes bajos y deben ser simples. Es válido poner una D aquí, ¿sí? Pero sucede y es algo, no lo sé, ¿verdad? Tal vez cuando crearon una base de datos lo pensaron de esa manera. Sucede que en algunas bases de datos los nombres de los atributos tienen un tamaño fijo. Por ejemplo, en Oracle el tamaño es de 30 caracteres. Entonces, cuando se hace el modelo, un diseño relacional, se tiene el cuidado de dejar lo más simple, pero entendible posible el nombre de un atributo. Entonces, por eso, número, periodo, también se eliminan todo lo que son caracteres especiales, por ejemplo, todos los acentos, eh, toda la simbología que, por ejemplo, la ñ, que es la parte de español, acentos, que no son propios del idioma inglés. Entonces,
¿Por qué se hace esa eliminación de esos caracteres? Porque todos los lenguajes de programación fueron escritos en inglés, que es el lenguaje universal para los desarrolladores. Yo sé que van a escuchar que algunos sí utilizan lo que son, no sé, acentos o que utilizan la ñ. Pero créanme que eso hace que el sistema sea sensible a que pueda tener un tipo de error. ¿Por qué? Puede ser que ahorita les esté funcionando y que dentro de unos 5 años ustedes tengan que actualizar, no sé, la versión del lenguaje de programación que están haciendo, el lenguaje, perdón, el software de la base de datos con el que están trabajando. Y entonces puede ser que ya no soporte lo que son los caracteres especiales, ¿eh? O que soporte otro tipo de simbología, o que lo interprete de otra manera. Entonces, eso les puede dar errores de compilación o errores en el momento que se esté haciendo la traducción de su consulta, de su query. Incluso algunos de los editores de texto que utilizamos, si no tenemos el cuidado de dejarlos en un lenguaje UTF-8, nos lanzan unos cuadritos, no sé si se han fijado esa parte, donde debería estar una ñ, donde deberían estar acentos, le coloca solo un cuadrito como una simbología especial. ¿Por qué? Porque él en su espacio de caracteres del código ASCII no lo encuentra. Entonces, como tiene que ser extendido, aunque creo que me regué mucho. Pero bueno, se entiende el punto, ¿sí? De no usar lo que son la ñ y acentos y tampoco ese tipo de conectores. Sí. Sí. Ok. Entonces, lo que era año, le voy a dar una clave. No le pongan, no lo pongan solo con n. ¿No? Parece chistoso. Entonces, mejor déjenlo como año. ¿No? Año. Se entiende igual, ¿verdad? También es válido utilizar solo la n. Ok, año. Y aquí decimos que vamos a tener fecha de inicio, fecha de fin y fecha de examen. Entonces esto se convertiría en fecha inicio, fecha fin y fecha examen. ¿No? ¿Ven? Fecha en cada una de las fechas. Ok. Es necesario, completamente necesario. Si esto yo lo estuviese escribiendo en mi notas, esto estaría encerrado entre llaves. ¿No? Porque ahorita estamos haciendo una pretransformación. O sea, ya van a ver cómo va a quedar el diagrama hecho. Entonces, todo esto está encerrado entre paréntesis. ¿No? Esto está separado por comas. Y aquí yo tengo el cuidado de identificarlo con negrita y subrayado cuál es la clave principal. Entonces, para periodo, que es mi entidad fuerte, ¿no? Periodo es una entidad fuerte. Periodo que es una entidad fuerte, yo debo colocar lo que es en negritas y lo que es subrayado. ¿No? Ok, y esa es la primera transformación que hicimos. Ok, vamos a buscar la siguiente entidad de fuertes. Ok, una siguiente entidad fuerte sería lo que es persona, pero no, estas tres las vamos a dejar por último porque sí es importante que conozcan. Sí, este es el último paso cuando se hacen nuestras formaciones de las exclusiones o de las generalizaciones. Ok, la siguiente fuerte que tengo aquí sería la de parte de facultad. Entonces vengo aquí y le digo facultad. Abro paréntesis. Facultad tiene ID de facultad, nombre y nombre de campus. ID-facultad. Nombre. Y lo que es nombre de campus. Ok.
Ok, entonces vengo aquí y se... Recuerden, ¿verdad? Todos estos van separados por comas. Bueno, yo se lo voy a poner aquí. Yo porque lo estoy haciendo en Excel, ¿verdad? Cuando ustedes lo hagan, pueden hacerlo perfectamente en Word, en Notepad o en lo que me lo vayan a presentar. Ok, entonces, ¿cuál era el identificador único? Bueno, era ID de facultad. Colocamos en negrita, subrayado. Ok, veamos a ver. Ok, bueno, entonces ahora llegamos a la parte donde estábamos diciendo que clase era una entidad débil, pero era una entidad débil con respecto a el periodo. Vamos a ver, ¿quién recuerda cuál era, con respecto a quién nos dejamos débil la clase? ¿Recuerdan? Yo no, profe, no me acuerdo, ¿verdad? Ok, volvámoslo a analizar, vamos a ver. Vamos a ver, clase se define a sí misma con un identificador, con su nombre, su horario, área y modalidad. Determinamos que es impartida en un periodo, ¿no? Y que además de eso, esta puede ser impartida en muchos periodos, ¿no? Entonces, una clase puede ser impartida en muchos periodos y muchos periodos pueden tener esta clase. Ok. ¿Creen que sea congruente esto que que pensamos en su momento ahí? O sea, en un periodo académico, esta clase puede crearse varias veces o estará creada solo una vez. Es que como tiene un horario ingeniero, entonces yo creo que ahí depende si le llama clase a la que está en un horario específico o le llama clase a la materia. Pero como ahí tiene horario, me imagino que es solo una vez. Sí, creo que aquí tenemos lo que es tenemos una falla conceptual, ¿verdad? Porque, digamos, estamos diciendo que una clase es impartida, una clase puede ser impartida en muchos periodos y que en un periodo se imparte esa clase. Pero le estamos dando lo que es una dependencia a lo que es un periodo, pero la clase sinceramente no es dependiente de un periodo, porque puede estar en n periodos, o sea, no volvemos a crear la clase ya está creada. De hecho, donde sí incurre, donde sí podemos decir que la clase debe estar, o sea, hay una dependencia, es en la matrícula, ¿no? O sea, durante el periodo se matricula una clase y una clase es matriculada en un periodo. ¿Sí? Ajá. ¿Qué les parece ese giro? ¿Hay alguien que opine lo contrario? O sea, sí, tratamos de dar ideas, ¿verdad? O sea, entre todos llegar a una conclusión. ¿Puedes repetir esa última parte, Inge, sobre el cambio que se hizo? Sí, ok, les repito. Aquí, como lo tenemos actualmente, estamos diciendo que una clase puede ser impartida en muchos periodos, ¿sí? Y que en muchos periodos solo va a estar una instancia de esa clase. Entonces, lo que estamos tratando de decirles ahí es que cada vez que nosotros creamos un periodo, vamos a tener que crear otra vez la clase.
que es algo no, no común. O sea, la clase ya existe, ¿no? La clase ya existe como tal. Entonces, lo que les estoy preguntando ahora es, ¿no será que periodo más bien está relacionado con clase a través de lo que es la matrícula? ¿No? Entonces, hago la pregunta, ¿será que en un periodo se matriculan o se abre la matrícula de una clase, ¿no? Y que en una clase se matriculan en periodos, ¿no? Sí, creo que está exacta la definición, de hecho. Bueno, a mí me parece bien. Porque entonces la clase existiría de una sola vez y solo se activaría a la hora de matricularla. Correcto. Pero ya Ujú. estaría ahí. Solo se Exacto. activaría a la hora de establecer lo que son las matrículas para ella. Entonces solo se haría una vez, por así decirlo. Correcto. O sea, piénsenlo bien, ¿verdad? O sea, o hay alguien que tenga otra definición que podamos aplicar a la relación que existe entre una clase y un periodo. Ok. Ingeniero, o sea que la matrícula se va a relacionar directamente con el periodo, ¿verdad? Y el periodo se va a relacionar con la clase. Sí, ¿Es correcto? Sí. sí, Ok. ese sería el cambio que estaríamos haciendo. Ok. Pero, o sea, lo que quiero es ver si hay alguien que tenga otra idea con la cual podamos confrontarlas y ver si llegamos a una conclusión de cambiarlo, ¿no? ¿Mm? No, señor, creo que nadie. Ella nos puso a pensar ya. Ok, entonces vean también de que podemos decir simplemente también de que esta no va a ser una entidad débil, ¿no? Es decir, no necesitamos directamente de que exista, no es necesario de que exista un periodo para que pueda existir una clase, ¿no? Entonces, podemos decir que esta clase puede estar en n periodos y que en un periodo pueden haber n clases de esta misma. Sí, aunque la clase se activaría por la matrícula realmente, ¿verdad? Sí. ¿Qué les parece aparte? Creo que está mejor porque en algunos periodos pueden ser que no haya alguna clase. Por ejemplo, como decíamos, que hay clases que necesitan 10 alumnos y no están, pues no se activa, no se imparte la clase. O sea, vean toda la cabeza que hay que ponerle a lo que es un problema como este, ¿no? Entonces, o sea, a veces lo estamos leyendo una vez, ya estamos haciendo la traducción al modelo racional y decimos, hey, oye, esto que estábamos plasmando, ¿no? Que era la parte conceptual, la verdad no cuadra con el ejemplo que tenemos de lo que es el negocio en la vida real. Entonces, podemos hacer los cambios. O sea, por eso esto no está escrito en Prieda, por eso esto es una etapa antes de que nosotros comencemos a lanzar código, ¿no? ¿Sí? Exacto, aunque creo que nos guiamos realmente por el enunciado. Aunque hay diferentes formas de hacerlo, nosotros decimos como lo decía el enunciado. Correcto. Ok, entonces creo que ya, al quitarle esa restricción de que puede ser una entidad débil, pues ya la dejamos abierta para que sí se indique, o incluso, o sea, no es solo que sea impartida, puede ser
abierta, o sea, ¿está abierta o no? ¿Mm? ¿Está accesible o no? ¿Se imparte en un periodo, sí o no? ¿Mm? O sea, hay muchas formas o relaciones de verlo, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer el traslado de clase. Sí, antes de que nos agarre la hora. Ok, entonces ahora clase, ya determinamos de que no es una entidad débil. Y vamos a decir que este es ID. Ahí dice ID de clase, ¿verdad? Entonces quitamos todos los conectores. Entonces este va a llamar ID clase. Luego vamos a tener nombre de clase, nombre, clase, dos palabras compuestas, las dividimos por un guión bajo. Luego decimos que vamos a tener un horario. Luego decimos que va a ser un área. Y luego tenemos lo que es la modalidad. Y cerramos la parte de los paréntesis. Ok, vamos a ver cómo estamos listando ahí. Nombre de clase, área. Igual a esto. Consulta, ingeniero. Sí. Ok. Referente a los atributos, cuando tenemos una entidad, por ejemplo, clase y periodo, por decirlo así, y tenemos que definir el nombre, ¿es necesario poner siempre nombre, clase? ¿O solamente con decir nombre ya sabemos que es de la entidad clase? De hecho, lo ideal es que manejemos un estándar, ¿no? Es decir, por ejemplo, a facultad nosotros le decimos facultad nombre. Entonces, cuando lo estemos referenciando, le vamos a decir facultad.nombre. Y nosotros ya damos por entendido de que ese es el nombre de la facultad. Es correcto. Y en clase, pues en su momento lo tiramos así, o sea, no estábamos viendo o llevando un estándar. Ahorita es tiempo de que digamos, hey, podemos cambiarlo y transformarlo en un estándar. Es decir, porque le podemos colocar nombre de clase perfectamente. Cuando lo llamemos, la única diferencia va a ser clase, punto, nombre, Con guión bajo nombre clase. y bajo clase, correcto, sí. Sí. Podemos tomarlo como un estándar. Es decir, entonces incluso le voy a cambiar el nombre aquí, nota. El nombre clase se llamará nombre como estándar en este diseño. ¿Sí? En este diseño, ¿por qué? Porque puede variar, ¿verdad? Podemos cambiarlo. Ok. Vamos a ver qué otra entidad tenemos aquí que pueda ser fuerte. Ok, creo que aquí estamos bien ya. Están todas, clase, periodo, facultad. Y estas tres todavía no las pasamos porque vamos a hacer la transformación de especialización, que es uno de los últimos pasos, ¿no? Ese ya es uno de los últimos pasos. Ok. Bueno, pero sí es necesario también que conozcan esto. Transformación de entidades. Ok, aquí le voy a colocar una nota. Nota. Cuando hay una entidad débil, al transformarse en un modelo relacional, se agrega y esta tendrá los campos primarios de su entidad fuerte o dominante como parte de su llave compuesta. Ok, entonces les voy a hacer el ejemplo aquí. Sí, porque ahorita en el ejemplo que tenemos nosotros no salió, pero en los ejercicios que ustedes tienen de tarea, sí les va a salir. A más de alguno le va a salir. Entonces, ¿cómo hubiera sido el cambio de clase y de periodo? Quiere decir,
Vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocarlo aquí y aquí vamos a decir que esta es la fuerte. Y aquí vamos a decir que esta es la débil. Ingeniero, ¿por qué es Sí. importante saber si una entidad es fuerte o débil? Ok, por esto. Ahorita. Vean esto. Ok, ok. Ok. Entonces, quiere decir que si hubiera sido débil, yo tuve que haber agregado. Ok, déjame ver qué tengo. Yo tuve que haber agregado en mi modelo relacional el código identificador de la clase fuerte, Fuerte, en este caso correcto. es periodo, para poder identificar a la clase débil. ¿Por qué? Porque esta clase no podía existir si no había un periodo creado. Ujú. ¿Sí? Es parecido a las estructuras de árbol, ¿verdad? Sí, más o menos. Es similar, sí, similar. Solo que allá se maneja lo que son la parte de los nodos. Y quien tiene y quien el padre lo que tiene son los hijos. Y en este caso es el hijo el que tiene la información de los padres. Sí, es un poco diferente, pero sí, va en ese camino. Entonces, si se fijan, o sea, la idea es esta, ¿verdad? Okay, incluso se lo voy a escribir aquí. La idea es que una clase no puede existir si no existe un periodo. Traduzcamos esto y veámoslo ya en un sistema. Si nosotros hubiéramos dejado esto como una entidad débil, significa, por ejemplo, que todos los periodos iba a venir el administrador de las matrículas y cuando creara el nuevo periodo, es decir, creara, por ejemplo, el periodo 2002, que es el segundo periodo de este año. Cuando creara el periodo 2002, él tenía que volver a crear todas las clases, ¿no? Tenía que volver a crear todas las clases. ¿Por qué? Porque todas estas dependen del periodo, ¿no? Imagínense esa chamba, ¿no? ¿Sí? ¿Les queda claro por qué hicimos el cambio? Ok, significa que clase es una entidad fuerte ahora. Sí, ok, ahí lo Sí, dice. ahora sí, es una entidad fuerte. Entonces quiere decir que independientemente yo voy a crear todas las clases y lo único que va a decir es si se imparte o no en ese periodo. ¿Y quién me lo dice? Pues la relación que yo dejé aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ok. Y sobre personas, personas sería una entidad débil, entonces. Ok. Personas no es una entidad débil. Sí, personas no es una entidad débil. Aquí, si se fija, la parte del triángulo me dice que hay una especialización, donde una persona puede ser o un alumno o puede ser un catedrático. Ujú. Entonces, este tipo de transformación es diferente. De hecho, hay 4 formas de hacer la transformación. Entonces, por eso es que les digo que esa la dejamos por último. ¿Sí? Ok, ok. Ok, bueno, y si nos fijamos, pues esto no ajusta el tiempo, o sea, son demasiadas cosas y yo sé que tal vez vamos un poco lento con respecto a esta parte, pero a mí me interesa de que consoliden este conocimiento, ¿sí? O sea, entiendan por qué salen las cosas, que aprenden a analizar, que digan, en el futuro puede pasar esto, esto, esto y esto, y de esta manera arreglar el modelo conceptual y esto nos va a ayudar infinitamente cuando ya estemos trabajando una segunda etapa, ¿no? Que ya es estar trabajando con consultas. O sea, nosotros vamos a estar trabajando haciendo lo que son consultas sobre el modelo que nosotros hicimos y de esa manera vamos a determinar si el modelo funciona o no funciona. Ok, bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí porque hace falta muchas cosas, pero al menos logramos cubrir lo que era la parte de las transformaciones de entidades. Ok, vean, la entidad se pasa tal cual, ¿verdad? La entidad se pasa tal cual. Si hubiese habido una entidad que tenía 2 identificadores, bueno,
yo coloco en negrita los dos identificadores. Por ejemplo, imagínense que haya sido año y número de periodo. Bueno, yo hubiera colocado aquí el año en negrita y subrayado. Bueno, creo que de hecho sí era, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, sí, miren, les puse a prueba y no se fijaron. Ok, entonces sí, esta es una clave compuesta. ¿Eh? Esta es una clave compuesta y vamos a tener el número de periodo y el año. Yo les cambiaría el orden. La verdad eso no importa en lo que es ya tirando el modelo, ¿verdad? Pero más que todo es algo solo por concepto, sí, solo es cosa mía. Pero, si se fijan, esta es una llave compuesta, la paso tal cual. Si hubieran 3, 4, 5 valores, los 5 los plasmo aquí, o sea, no hay ningún tipo de problema. Esta solo tiene un identificador, la paso tal cual, y esta otra también. Entonces, como no teníamos ninguna entidad débil aquí, les hago el ejemplo de qué hubiera pasado si periodo se hubiera quedado como la fuerte y clase se hubiera quedado como débil. Y esta es la idea, que si una clase no puede existir sin un periodo. Entonces lo voy a poner aquí. Quiere decir que cada vez que se crea un periodo, se debe volver a crear todas las clases. ¿Sí? Ok, ¿estamos bien? ¿Dudas? Dije, solo una pregunta. Sí. Aunque hubieran más identificadores, digamos 3, 4, 5, siempre se le seguiría llamando clave compuesta, ¿verdad? No cambiaría el nombre. No, recuerden que clave compuesta o superclave, ¿no? Es la que tiene más de una columna en su identificador. Y clave primaria es la que solo está compuesta por un valor. ¿Sí? Okay, Según los gracias. conceptos que vimos del libro. Ok, les doy spoiler. ¿Por qué? Porque nosotros debemos hacer una traducción del modelo conceptual que tenemos del ejercicio de tarea al modelo relacional que se está aplicando. En este momento, pues solo tenemos la transformación de la entidad. Igual, mañana les voy a sostener, vamos a seguir igual, seguimos con el mismo plan de que les voy a ayudar en dudas que tengan sobre los ejercicios. Entonces me recuerda que solo hay un grupo que me mandó quiénes eran los integrantes, los demás no lo han mandado. Entonces quiere decir que va a haber una pelea ahí haciéndome preguntas de diferentes ejercicios. Mejor mándenmelos y así hacemos la división del grupo. Sí, y la siguiente semana, pues, el lunes, vamos a continuar tratando de terminar ya el ejemplo con toda la transformación. Y ya el martes sí, inician lo que es la explicación del primer grupo rifado, ¿verdad? Acuérdense, el primer grupo rifado. Y la rifa comienza con los que no tengan su foto y nombre completo, o primer nombre y tener. Bueno, aquí hay varios candidatos. Ok, si no hay dudas, Dije pues, sí. una pregunta, yo tengo una duda, fíjese, ¿en qué nos beneficia a nosotros hacer una dupla en la base de datos o para qué sirve una dupla? Sé que ayer lo dijo, pero no sé, estoy un poquito confundido en lo que es. Una tupla, registro, fila. Ujú. Sí, ok. Son dos, ¿verdad? Uno es el almacenamiento de la información y lo otro es la consulta de la información. O sea, cuando yo les hablo de consulta, pienso lo que ya es información. O sea, tomo la data que está almacenada y la transformo en información. Eso es. Ok. Ok. Bueno, pues sería todo por hoy y que tengan buena noche. Gracias, Ok, igual, ingeniero. gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches.